Una vez más, agradecemos al Señor este espacio que nos permite comunicarnos con ustedes sobre este libro de Habacuc. En esta segunda sesión vamos a empezar con este bosquejo de este capítulo 2, unos 20, 19 versículos para nosotros en este caso. Vamos a ver entonces eh, el mensaje anterior. Ya nosotros vimos dos preguntas hechas a Dios y una primera respuesta. En este capítulo vemos la segunda respuesta de Dios a la queja. Cuando él se sentó, dijo que se iba a esperar la respuesta. Nos proponemos entonces dejar tres mensajes, que no lo dije en el mensaje anterior, son tres mensajes de 20 minutos sobre el libro de Habacuc. Ya dimos el primero, ahora viene el segundo y con Dios mediante también daremos el tercero. Así que este sería el segundo en la serie basado sobre la respuesta de Dios a un profeta e hijo amado como Habacuc. También hay que verlo bajo esa perspectiva, cómo Dios quiere a Habacuc, cómo él le responde. Lo que pasa es que la manera como uno quiere la respuesta no siempre es la que se va a dar. Si Dios es como es, la verdad es que tenemos que esperar que su soberanía se va a manifestar siempre. En primer lugar aparecen los detalles de su visión para los babilonios. Escribe la visión de manera sencilla, dice el versículo 2, porque uno pudiera traducir así ese versículo, porque es un versículo un poquito difícil. El versículo dice: y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. La idea es de manera sencilla y con claridad. Eso es lo que quiso decir con esto, que corra, que no en el asunto que se haga corriendo, sino en el asunto que como que lo entienda, como que no se haga difícil de entender. Así que vamos a ver esa división de este capítulo en los detalles de esta primera parte. En primer lugar, de manera sencilla, como dice el versículo 2, y vamos a ver hasta versículo 3, versículo 4, versículo 5. Entonces en el versículo 6 en adelante, como aparece en el bosquejo, ustedes verán las demás cosas. Ocurrirá, dice en base al versículo 3, en el tiempo determinado por Dios. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque el texto nos habla de que no tardará a los ojos, puede tardar a los ojos de los hombres, su cumplimiento viene cuando Dios lo decida. Y ese es el tiempo de Dios. Es que me identifico aquí con este cuadro. Habacuc escribiendo lo que Dios le está revelando. Me veo a mí mismo en el profeta, me identifico en ese momento y escucho, ¿queda claro? Yo digo, sí, Señor, estamos claros, estamos bien claros. Y es que Dios ama a sus hijos fieles, pero sus hijos también esperan el tiempo de Dios. Por eso, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por cierto, ese versículo siempre se cita ese pedacito, esa porción, ese fragmento. Y estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos a citar la Biblia por fragmentos. Yo voy a preparar un estudio sobre todos los versículos que la gente usa por pedazos nada más. Como por ejemplo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para que cumplamos. Igual este versículo también nos dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos o designios son llamados. O sea que es importante estar bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que el profeta Habacuc tenía que entender. Y que Dios tiene todo determinado. Escribe ahí en arcilla, grábalo, que eso quede grabado. Hoy diríamos grábalo, ¿verdad? Fírmalo con una firmadora, pero en este caso el Señor dice escríbelo en una tabla para que quede constancia. En tercer lugar, está en juego el orgullo y la justicia, como dice el versículo 4 y 5. Dice el 4, un versículo muy conocido y por eso lo pongo aquí, porque ahora lo que estamos haciendo es un pequeño recuento, porque no nos va a dar tiempo a desarrollar todo el pensamiento. Versículo 4 es un versículo conocido en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Oye la respuesta, Habacuc. Están en el orgullo, está en juego, perdón, el orgullo y la justicia. Y este verso retrata la humanidad de todos los tiempos, de todas las edades.
Y esta división clara que aparece en toda la Biblia entre el que se autocomplace y el que vive por la fe en Dios. Aunque yo no le dije en la traducción de los versículos, por ejemplo, del capítulo 1, verso 17, cuando hace una pregunta, vaciará por eso su rey y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Y luego dice, sobre mi guardia estaré, dice el 2:1, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y quiera responder tocante a mi queja. En el fondo, lo que había una autosatisfacción, principalmente en la parte final de los versículos, porque él se autocomplacía, principalmente en el 2, en el 1:17. Pero esa cita de este pasaje de Habacuc, hay aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, pero el justo por su fe vivirá. Este pasaje aparece en Romanos 1:17 cuando Pablo habla de la realidad de lo que es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Habla también en Gálatas de esa misma relación, ese mismo conflicto, y habla también en Hebreos 10:38. Y podemos decir que no hay conflicto, pues tanto en Habacuc como en los pasajes que lo citan, se hacen hincapié en una fe continua más que en actos individuales de fe. Y eso es importante que nosotros lo veamos como tal. En cuarto lugar, no se sacian por su codicia. Esto como el Seol y la muerte, quieren en su corazón codicioso más y más. Estamos de acuerdo que estos últimos argumentos, 4 y 5, dan pie a los ayes para esta ciudad y este pueblo, esta nación de Babilonia. Como dice el versículo 5, también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Y miren ustedes, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Es una característica de esta nación. Es como si Dios le estuviese diciendo a Habacuc, yo sé lo que te estoy diciendo, yo conozco esa nación, no me la digas, yo conozco mejor que tú. Y ahí aparecen entonces unos ayes, o sea, dentro de el conocimiento de Dios por esta nación, Dios entonces desarrolla lo que son unos lamentos que llamamos aquí ayes. Estos versículos del 6 al 20 son la métrica hebrea. Es como un cántico burlesco. Y ustedes se dan cuenta que hay mucho sarcasmo que por adelantarlo se le da con anticipación al juicio que está pendiente. Porque Dios lo va a juzgar también, no se preocupe. Dios tiene control, como el mismo Habacuc se dio cuenta. Sí, yo sé que tú vas a responder mi queja, pero yo quiero escuchar de ti qué voy a hacer. Así que van 5 ayes que van dirigidos a grupos diferentes de malhechores y a esta ciudad, a este pueblo, a esta nación. Y está representado por 5 estrofas de 3 versos cada uno, a excepción de los últimos 2 estrofas, que la vemos que están acortadas. En primer lugar aparece el primero, el capitalista y misericordia. Quiero permitirme, ¿verdad?, hacer una especie de lectura porque realmente no hay manera de yo poder resumirle y dar un estudio de este texto, pero yo quiero que ustedes se queden con algo del texto. Dice la pregunta, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán lo que te harán temblar y será despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de los que realmente habitan en ella. El Señor le dice, Tito, has sido muy fuerte, pero prepárate, que te va a tocar lo tuyo. Aquellos que por sangre, o lo que derraman sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramado. El que a hierro mata no va a morir a sombrerazo. Lo que le está diciendo el Señor, lo tuyo viene. Esa es la realidad. Aquí aparece entonces también una manifestación de este segundo ay, un rico malvado. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Era característico eso de los babilonios, que hacían siempre su casa en lugares encaramados y con una seguridad tremenda, pensando que nadie nunca lo iba a
a matar o lo iba a atacar. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. En otras palabras, todo lo que tú has hecho para defenderte van a estar como unos testigos mudos porque no hablan, pero son testigos al fin. Como cuando uno ve una ruina diciendo, wow, qué grande era Babilonia. Una de las primeras ciudades del mundo. Sin embargo, miren cómo va a quedar. El gobernante, otro hay, al gobernante doloroso, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y es interesante porque en definitiva Dios es que tiene el control sobre los gobiernos y todo. Es verdad que a veces hay gobiernos que uno diría, Señor, ¿qué? Tomamos las armas, ¿qué vamos a hacer? ¿Debe el cristiano intervenir? Dios le está explicando todo lo que puede ocurrir. Y Dios, a pesar de, y como quiera, los pueblos, aunque trabajen para el fuego y las naciones se fatigan, su trabajo no es así. La tierra será llena del conocimiento de Él un día, como las aguas cubren la mar, en la promesa hecha a David, en el milenio literal que aparece en Apocalipsis con números, pero que en el Antiguo Testamento nos dice a nosotros que es el reino prometido a David, y esa promesa que también aparece en Daniel para rescatar y restaurar al pueblo de Israel. En cuarto lugar, el explotador del ebrio. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que te acercas tú y él y te embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. Ahí hay la idea de juicio, la copa y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque ellos se creían lo más grande, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, la destrucción de la fiera te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la ciudad y todo lo que en ella están. La idea es que el Señor realmente se va a encargar y va a haber una mortandad tan grande, parece mucho Apocalipsis, que vendrán los animales salvajes y las aves de rapiña, que nunca han muerto y han estado ahí siempre, y que pululan y aumentan en aquellos tiempos de las muertes en batalla era común, pues ellos se encargaban de limpiar. Y esa es la pura realidad. Y los que en ellas habitaban también serán explotados. Un ebrio se manifestará. El idólatra insensato aparece en los versículos 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Fíjense ustedes todo los sarcasmo que hay ahí, toda la forma como Dios se expresa, para explicarle al profeta Habacuc qué era lo que va a hacer. Pero Dios conoce todas las naciones. Podrá él enseñar, aquí está cubierto de oro y plata, hablando de la idolatría, y no hay espíritu dentro de él. Más, versículo 20, un versículo famoso, porque lo ponen en muchas iglesias. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ese versículo me recuerda un puritano que predicaba en la Inglaterra de aquella época, y estaba el rey en la capilla, y el rey estaba murmurando, y él le dijo ese versículo: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El mensaje de Dios no puede ser disminuido. En un contraste con los ídolos, Dios está presente en su templo y puede acudirse a él, y él puede ser también adorado. Hay una aplicación que podemos hacer de estos versículos y de este capítulo 2. En primer lugar, Dios, conociendo también a este pueblo, iba a ser el instrumento con que Dios castigaría a su pueblo Israel. O sea, fíjense ustedes cómo Dios utiliza el mal para producir un juicio. Dios no tienta a nadie, Dios no incita a hacer lo malo, pero Dios puede utilizar incluso al diablo para, o puede permitir, mejor dicho, que el diablo incluso nos tiente como lo hizo con Job. Dios conoce todas las cosas y aunque lo sabemos no siempre lo entendemos.
Debemos desarrollar la actitud de Habacuc y cuestionarle, preguntarle el por qué ocurren las cosas que no entendemos. Habacuc hizo lo correcto y Habacuc esperaba la respuesta de Dios. Nosotros también tenemos que buscar y esperar la respuesta de Dios. Es lo correcto, no ponernos locos, no apesadumbrarnos, no deprimirnos, no poder y repetir lo mismo, sino descansar, aprender a descansar. Buscar respuesta en Dios, pero también estar consciente de que su respuesta vendrá muchas veces, no como nosotros la esperamos. Alguien decía que todas las preguntas que comienzan con un porqué son las más difíciles, y estas no son las excepciones. Habacuc preguntó ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué me hace ver iniquidad? O sea, fueron las preguntas iniciales de Habacuc. ¿Y por qué este pueblo más malo hace esto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué vamos a hacer? Yo te voy a esperar. Y recuerdo un poema de mi juventud que se llamaba El Porqué. Nosotros declamamos en mi adolescencia en un grupo de poesía coreada que decía ¿por qué? Es la pregunta que todos nos hacemos. Porque siempre deseamos mirar y conocer. Porque hay mil cosas que no las entendemos, empezando por el porqué de nuestro propio ser. ¿Por qué que yo existo en el planeta Tierra? ¿Por qué estoy consciente de mi interno yo? ¿Por qué entre los hombres estallan cruentas guerras? ¿Por qué a los animales razón Dios no le dio? Oh sí, estos por qué, ¿quién los puede contestar? Creo que tú no sabes y yo tampoco sé. Y aunque alguna respuesta se pudiera esbozar, siempre habría de nuevo un más hondo por qué. Y es que está solo en Dios la respuesta final. A los muchos por qué de la vida y el ser. Él sabe por qué. Hay el bien y el mal. En su mente están el morir y el nacer. De manera que buscar una respuesta al problema del mal, al igual que el profeta, nos consume hoy en día. Pero nuestro Dios tiene palabras y respuestas, aunque no necesariamente está de acuerdo con lo que nosotros esperábamos y lo que nosotros queríamos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en una de las iglesias, la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente, una iglesia que estaba pasando, hasta un hermano había muerto. Y el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cómo? Pues yo creía que el Señor le iba a decir, ya no se preocupen. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En ese contexto de la iglesia de Esmirna, que también era una iglesia sufriente, que es la misma situación que se está describiendo sobre el problema del mal, también el Señor comenzó esa carta diciendo, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Señor Jesucristo sabe lo que es el sufrimiento. Nadie puede decirle, Señor, tú estás por allá, tranquilo, tú no sabes lo que estamos pasando. Él pasó por aquí, Él murió, Él sufrió. Entonces Él conoce tu necesidad. Y acude a Él, busca respuesta en Él. Él te puede dar esa consolación. En conclusión, la respuesta de Dios no se hizo esperar y lo manda a escribir como un testimonio de su juicio al mal, para que corra el que leyera en ella, para que lo entendiera el que la leyera. En segundo lugar, el conflicto eterno entre el orgullo que vive para sí y el que vive por fe. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la frase famosa que corre el pensamiento de Lutero y que está en la Biblia y que está en nuestros genes ya como cristianos y que están ahí en los médulas, en nuestros huesos. Es por fe que hay que vivir. Pero no quiere decir que vamos a vivir por fe cuando vinimos a los pies de Cristo. No, tenemos que mantenernos por fe. Hay creyentes que entienden muy bien que nosotros tenemos que venir a Cristo por fe. Pero tienen que aprender y entender que también la vida cristiana se vive por fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Es la misma cosa que se va a cumplir en toda nuestra vida cristiana. El remedio a la idolatría es un Dios presente, y eso es lo que se retrata aquí, donde todo el mundo debe humillarse, callarse, calle delante de Él toda la tierra. Y diríamos, como dice el Señor, o refiriéndose al Señor Pablo en Filipenses, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, y se humille lo que está en la tierra, debajo de la tierra y en todo lugar. Así que el Señor nos bendiga con este capítulo 2 de Habacuc, que es una respuesta, pero que es una respuesta envuelta con lamentaciones. Aquel pueblo que iba a traer un juicio a la nación de Israel, pero que Dios conocía mejor que Habacuc quién era ese pueblo, pero también conocía lo que iba a pasar con él. Que Dios nos bendiga
con su palabra que es tan rica y dulce. Qué pena que sea tan poco el tiempo para seguir compartiendo su palabra en esta oportunidad.